Eran las 11 de la noche de un lunes de marzo de 2015. En la calle Berlín, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, el movimiento de la ciudad comenzaba a apagarse. Los vecinos que regresaban a casa notaron algo que no encajaba con el paisaje urbano. Una maleta negra, de viaje, abandonada sobre la banqueta. Parecía nueva, estaba cerrada con firmeza. Nadie la reconoció. Nadie recordaba haber visto a alguien dejarla. Pasaron los minutos y la curiosidad se transformó en una inquietud instintiva. Finalmente, pensando que se trataba de un objeto olvidado o quizás de algo robado y descartado, se acercaron. Cuando la abrieron, el aire de la colonia Juárez se volvió irrespirable. Dentro había algo que desafiaba cualquier lógica de crueldad. Algo demasiado pequeño, demasiado frágil. Un cuerpo. En ese instante la calle quedó sellada bajo el resplandor de las torretas. Y comenzó una investigación que, más de una década después, sigue siendo la herida abierta más profunda de la justicia mexicana. ¿Quién dejó esa maleta ahí? ¿Y qué historia terminó encerrada dentro de ella? La calle Berlín amaneció como cualquier otro día en la colonia Juárez. Durante horas, la maleta había sido invisible. Cientos de personas pasaron a su lado. Nadie sintió un olor extraño, nadie vio una mancha. Un vecino, cansado de ver el bulto negro estorbando en la banqueta, decidió tomar cartas en el asunto. Simplemente se agachó y sujetó el asa. El peso lo sorprendió. No era una maleta vacía. Con un movimiento rápido tiró del cierre. Esperaba encontrar ropa, quizá algo de valor descartado por algún turista de los hoteles cercanos. Pero lo que la luz de la calle iluminó fue una pequeña mano y una manta de algodón. Uno de ellos se puso a revisar, se agachó y jaló el cierre. Nosotros pensábamos que iba a sacar ropa o algo de valor, ya sabes. Pero nomás abrió tantito, unos centímetros, y se quedó ahí, congelado. Fue ahí cuando supimos que teníamos que llamar a la policía. Al abrir ligeramente el cierre en plena banqueta, la linterna del oficial iluminó una manta de algodón. Al moverla, apareció la piel de un hombro pequeño. El policía no necesitó ver más. Cerró la maleta de inmediato. No fue una inspección técnica, fue un acto de impacto puro. En ese instante, la calle Berlín dejó de ser una vía de paso para convertirse en una escena del crimen. No la abrimos completa ahí por respeto y por protocolo, pero con lo poco que vimos la verdad fue suficiente. Pedimos a la gente que se alejara y el ambiente se puso frío así de repente. Sabíamos que lo que venía en esa maleta iba a sacudir a todo el país. La maleta fue sellada y trasladada para su análisis forense. Allí se confirmaron los peores temores. Cuando los servicios forenses abrieron por completo la maleta en el laboratorio, el horror cobró una forma definitiva. Dentro se encontraba el cuerpo de una pequeña de aproximadamente 2 años de edad, sin prendas. Su cuerpo presentaba señales de una violencia prolongada y sistemática, desnutrición severa, traumatismo cráneoencefálico y evidencias de abuso. No había un reporte de desaparición inmediato, no había un nombre que acompañara a la pequeña víctima. Solo la evidencia de una vida truncada y la desoladora realidad de que en medio de la vorágine urbana, su ausencia no había sido reportada. Mientras los especialistas trabajaban en el caso, una pregunta clave surgía para los investigadores. ¿Quién era esa niña? ¿Y cómo terminó dentro de una maleta, abandonada en una calle donde nadie parecía conocerla? Ese fue el inicio, no del final, sino de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Tras el hallazgo en la calle Berlín, la investigación se movió con la urgencia que el horror demandaba. Pero la velocidad de las pesquisas chocó de frente con un obstáculo insalvable. La víctima no existía en los registros. No había identidad. La menor encontrada dentro de la maleta no tenía documentos ni objetos personales. Para los investigadores de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ese vacío inicial se convirtió en la prueba más dura de que estaban lidiando con un crimen meticulosamente planeado. La prioridad forense fue establecer lo básico: edad aproximada, entre 18 meses y 2 años, tiempo de fallecimiento, pocas horas antes del hallazgo, y características físicas para una posible identificación.
Los peritos trabajaron a contrarreloj mientras las autoridades revisaban de forma manual y digital reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México y los estados aledaños. No hubo coincidencias inmediatas. Normalmente siempre hay un enlace, una denuncia reciente, algún familiar buscando algo que te conecte. Aquí no había nada, era como si su familia lo hubiera borrado de la faz de la tierra. Y ese silencio pesaba más que cualquier evidencia física. La falta de denuncias encendió una alarma de abandono extremo. La investigación se amplió entonces a hospitales, albergues y registros civiles, no solo en México, sino con peticiones de colaboración internacional, ante la sospecha de que pudiera ser una niña centroamericana de una familia migrante que tenía a las autoridades. Cada base de datos terminaba con la misma respuesta desoladora: sin resultados. Mientras tanto, otra línea de trabajo se enfocaba en la vigilancia urbana. La colonia Juárez, un punto neurálgico de la CDMX, ofrecía múltiples ángulos de cámara. Después de días de análisis exhaustivo, los investigadores detectaron una secuencia relevante cerca de las 11:00 de la noche del 23 de marzo de 2015. Teníamos el video, pero no la claridad. Se veía un hombre con gorra y chamarra llevando una maleta de viaje. La dejaba ahí en la banqueta y luego se perdía de la imagen. Era la única pista que teníamos, algo tangible, pero el rostro, nada. La grabación fue difundida a la prensa de manera controlada. Se solicitó apoyo ciudadano, se ofrecieron recompensas. Ninguna de las miles de llamadas condujo a una identificación certera del hombre. Todos vimos el video. Se volvió la imagen del caso, pero nadie sabía quién era. Se hablaba de un hombre joven, como de unos 30 años, pero sin un rostro, pues no teníamos nada. Y mientras pasaban los días sin un nombre, la verdad es que el misterio se hacía cada vez más grande. A medida que el expediente se engrosaba, el cuerpo permanecía bajo resguardo forense en el Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO. Por protocolo, tras un par de semanas, los cuerpos no reclamados van a la fosa común. Pero este caso era diferente. La indignación pública y la empatía de los forenses lo impidieron. El Tribunal de Justicia de la CDMX mantuvo su cuerpo en el INCIFO durante 13 meses, esperando un milagro de identidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la presión pública creció. La imagen de la maleta se volvió un símbolo incómodo, el símbolo de la invisibilidad de la violencia contra la infancia. Y mientras la ciudad seguía su rutina, los forenses tomaron una decisión sin precedentes. No la enterrarían como NN, ningún nombre. Le pusimos un nombre, Ángela. Ángela, la niña de la maleta. Para que no fuera nada más un número de expediente. Para que tuviera un lugar en el mundo, aunque fuera aquí en la morgue. Esperando a que alguien algún día dijera, esa es mi hija. El caso entraba en una fase crítica, una que definiría su rumbo y su lugar en la memoria colectiva. ¿Qué ocurre cuando una investigación avanza, pero no hay nadie esperando respuestas del otro lado, y la única identidad que la víctima tiene es un nombre simbólico dado por extraños? ¿Qué ocurre cuando una investigación avanza, pero no hay nadie esperando respuestas del otro lado? Ángela no tuvo una familia que la cuidara, pero hoy toda la ciudad es su familia. No es una desconocida, es nuestra hija, y no la vamos a abandonar en el olvido de una fosa común. En abril de 2016, más de un año después del hallazgo, Ángela fue finalmente sepultada en el Panteón Jardín. No hubo familiares de sangre, pero sí un cortejo de funcionarios, peritos y ciudadanos que lloraron a una niña que nunca conocieron. Fue enterrada en una tumba propia, con un vestido blanco y la dignidad que se le negó en vida. Para enero de 2026, el caso de la niña de la maleta continúa como un cold case. Las nuevas tecnologías de reconstrucción facial y los algoritmos genéticos se reactivan periódicamente, con la esperanza de que algún día un familiar rompa el silencio. Pero hasta ahora, el misterio permanece intacto. Ángela sigue siendo una niña sin identidad confirmada, un crimen sin responsables, una historia sin respuestas que sigue señalando a una sociedad entera. Lo más inquietante no es que no sepamos quién fue ella, sino que en un mundo hiperconectado, una vida de 2 años pudo pasar por la Tierra sin dejar un solo rastro, sin que nadie gritara su ausencia cuando aún había tiempo. Porque a veces, los casos no duelen por lo que se descubre, sino por el silencio ensordecedor de los que debieron buscarla.
La pregunta final queda suspendida sobre el número 38 de la calle Berlín. ¿Quién era ella antes de ser Ángela? ¿Y quién sigue guardando el secreto de su verdadero nombre?